Entonces, eso tiene 100% porque es del presente. Se compra el activo fijo. Lo que tiene riesgo es el futuro, ¿verdad? Los flujos netos de caja. Para eso decíamos que vamos a trabajar en el análisis de escenario, haciendo variar los flujos netos de caja. Eh, para ello, en este análisis de escenarios, decíamos que una de las técnicas más utilizadas en la evaluación de proyectos con riesgo es eh, el análisis de sensibilidad. ¿Y qué es el análisis de sensibilidad? Lo que hace el análisis de sensibilidad es suponer, en este caso, vamos a trabajar con solamente 3 escenarios posibles. Un escenario pesimista, que viene a ser aquel que tiene el peor flujo neto de caja, el más bajo. Un escenario optimista que tiene el mejor flujo neto de caja, ¿no es verdad? Que es superior al pesimista, pero que además es superior al segundo escenario, que es el probable, vale decir, el que está al medio, ¿no es verdad? Al medio del pesimista y del probable. Entonces, se llama probable porque es probable o intermedio, porque está al medio, ¿verdad? Del mejor resultado y del peor resultado. Entonces, vamos a trabajar solamente con esos 3 escenarios para evaluar proyectos de inversión. Les planteaba yo en la clase anterior que vamos a hacer este ejercicio, vamos a resolver este ejercicio, donde vamos a aplicar, tal cual se ha dicho en la clase anterior, vamos a dividir esta unidad en 2 partes. La primera parte, decíamos, es la medición del riesgo de los proyectos a través del análisis de sensibilidad, a través también incorporando probabilidades de ocurrencia y de métodos estadísticos, ¿verdad? Esta es la primera parte, entonces, de nuestra unidad, que nos permite hacer el análisis o evaluar proyectos de inversión mutuamente excluyentes, pero ya con 2 componentes, ¿verdad? Un componente es la rentabilidad y el otro componente ahora ya es el riesgo. Entonces las decisiones que vamos a tomar están, ¿no es verdad?, en función a los niveles de rentabilidad que se pretenda alcanzar y al riesgo que se quiera asumir, ¿verdad? Entonces ya son 2 variables para la aceptación o rechazo de las inversiones. Y en la segunda parte vamos a hablar de las técnicas de corrección o de ajuste del riesgo. ¿Ya? ¿Por qué se hace el análisis de la corrección o del ajuste del riesgo? Porque, bueno, lo que pretende esta técnica es mostrar al inversionista, ¿no es verdad? Evaluación de proyectos que tienen o que tengan 100% de seguridad o un acercamiento a la seguridad, a la certeza, quiere decir, ¿no es verdad? Para eso es. ¿Por qué? Porque prácticamente todos los inversionistas, si bien no le tienen, todos no le tienen miedo al riesgo, pero por lo menos le tienen respeto al riesgo, ¿no es verdad? Si alguien pregunta, bueno, ¿te gustaría invertir con 0 de riesgo? Claro que sí. O con 50% de riesgo. No, mejor con 0 de riesgo, ¿no es verdad? Dependiendo para algunos el nivel de rentabilidad y para otros el nivel de riesgo que signifique esa inversión. Bien, eso vamos a hacer en la segunda parte, la corrección del riesgo. Entonces vamos a ver ahora, entonces, este ejercicio que nos plantea, ¿no es verdad?, las 3 técnicas que hemos mencionado de la primera parte. El análisis de sensibilidad que está a través de los escenarios, ¿verdad? Ustedes ven acá el escenario pesimista, el probable y el optimista, ¿verdad? Que tiene flujos netos de cada escenario. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos haciendo variar los flujos netos de caja. Entonces, el riesgo está en el flujo neto de caja. Y aquí tenemos 3 flujos netos de caja diferentes, ¿no es verdad?, en cada proyecto. Un resultado pesimista, fíjense ustedes que es el más bajo en ambos proyectos,
un optimista que es el más alto en ambos proyectos y el intermedio probable que está al medio de ambos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos muestra además este ejercicio? Nos muestra además el uso de probabilidades, ¿verdad? Aquí, ya como segunda técnica, nos está mostrando, nos dice que la probabilidad de ocurrencia es del 50, del 20, del 50 y del 30% respectivamente. Quiere decir que en el análisis o de la incorporación de probabilidades de ocurrencia, el escenario pesimista tendría una probabilidad de ser cierto en un 20%. El escenario probable, un 50%, y el 30% restante tendría la estimación optimista. Eso para incorporar las probabilidades de ocurrencia y calcular un valor actual neto. En esta unidad vamos a trabajar, como yo le decía en la clase anterior, solamente con el valor actual neto. Entonces, el uso de probabilidades nos va a permitir utilizar probabilidades de ocurrencia para calcular un van cierto, si ustedes quieren. Un van que esté corregido por riesgo, ¿verdad? Y en la última parte, con esta misma información del análisis de sensibilidad y el uso de probabilidades, ya calcular las técnicas de medición del riesgo como la desviación estándar y el coeficiente de variación. Bien, vamos a ir entonces resolviendo este ejercicio, ¿no es verdad? Para eso, a ver. Para eso vamos a calcular el valor actual neto. Perdón, ahí. Vamos a calcular el valor actual neto, que es la única técnica que vamos a utilizar en toda esta unidad. El valor actual neto para cada una de las estimaciones. ¿Y cuáles son nuestras estimaciones? 3, ¿verdad? Pesimista, probable y optimista. Entonces, hacemos variar solamente la entrada, el flujo neto de caja, y la inversión permanece sin ningún cambio, ¿verdad? Ese es el análisis de sensibilidad. Bien, voy a ir yo a la pizarra para calcular entonces el inciso A. Se ve ahí, ¿no es verdad? No hay necesidad de que deje de compartir la pantalla, ¿sí? Bien, entonces en el caso del proyecto A ver, voy a acercar un poquito mi pizarrita, a ver. Ahí está bien. Perfecto. A ver. Ya. Bueno, entonces vamos a ir a calcular aquí para el proyecto A. Vamos a calcular en el análisis de sensibilidad el van pesimista, ¿no es verdad? Porque tenemos 3 escenarios, ¿sí? Pesimista, vamos a calcular el van probable y vamos a calcular el van optimista, ¿verdad? Ya sabemos calcular el van, ¿verdad? Estas son anualidades. Se supone, ¿no es verdad? Cuando se dice que el flujo neto de caja de la estimación pesimista es 2.000, se supone que la empresa va a tener entrada de efectivo de 2.000 durante 6 años. Entonces son anualidades, ¿verdad? Durante 6 años. Entonces, para calcular el van de una anualidad, voy a trabajar siempre con la tabla A2, ¿verdad? Entonces, esto será igual a 2.000, que es el flujo neto de caja, por el factor de la anualidad en el año 6 al costo de capital que tenemos ahí, que es 7%, ¿verdad? La tabla A2 en el año 6 al 7%. ¿Cuánto es eso? A ver. 4.767 ese. Ya, 4.767. Cuando yo multiplico 2.000 por el factor de la anualidad del último año,
actualizo el flujo al año 0, ¿verdad? Todo esto menos la inversión que es de 10.000, ¿verdad? Este sería el... Ese sería... Ya, ese sería el valor, ya, ese sería el valor actual neto para el proyecto A en su estimación pesimista, ¿verdad? ¿Cuánto de eso? ¿Cuánto da? Menos 466. 476, muy bien. 76. 66. 400 me dice. 466. 466, negativo, bien. El segundo va a ser igual a 4.500, ¿verdad? 4.500, que es el flujo, por 4,767 menos la inversión. Miren ustedes, la inversión permanece sin ningún cambio, ¿verdad? Sin ningún cambio, porque eso no tiene riesgo, ¿sí? No varía, porque ocurre en el presente, en el año 0. ¿Cuánto es eso? El flujo es 6.000. 6.000 por 4,767 menos 10.000. ¿El anterior cuánto es? 11.451,5. Con 50, perfecto. Y el tercero va a ser 6.000 por 4,767 menos 10.000. 18.602. 612 me dice, ¿no? 602. 18.602. Perfecto. Licen, ¿será que me puede aceptar? Es que se apaga mi computadora. ¿Ya la acepté ustedes, Lisset? ¿Sí? Gracias. Ya. Perfecto. Ahí está entonces el análisis de sensibilidad para el proyecto A. Hacemos lo mismo para el proyecto B. Hacemos lo mismo para el proyecto B. Entonces, con flujos diferentes, ¿verdad? Aquí el BAM pesimista va a ser igual a... El flujo es 3.000, ¿verdad? Por 4,767 menos 10.000. Esto es 4.301. 4.301. La estimación probable va a ser la misma que el proyecto B, porque son los mismos flujos. También 4.500, ¿verdad? Por 4,767 menos 10.000. Eso es lo mismo, de 11.451,50. Y para este proyecto, la estimación optimista, que es el mejor resultado, va a ser igual. La entrada es 5.500, ¿verdad? 5.500 por 4,767 menos 10.000.
16.218,5. 16.218,50 centavos. Bien, ahí está el análisis de sensibilidad. Nos está mostrando la variación del BAN, ¿no es verdad? Cuando aumenta o cuando disminuye el flujo neto de caja. En este caso, ¿no es verdad? Fíjense ustedes, aquí tendría un BAN negativo si el flujo fuera 2.000 durante 6 años. Y nos muestra el BAN, ¿no es verdad? Si el flujo fuera 6.000 durante 6 años, nos muestra también otro resultado, otro BAN. De la misma manera el proyecto B. Entonces se trabaja con escenarios, 3 escenarios diferentes y lógicamente un BAN para cada escenario, ¿verdad? Cuando uno calcula el BAN, debe entender que está calculando una técnica o un indicador de rentabilidad. El BAN es rentabilidad, ¿verdad? Y en este análisis de sensibilidad, la técnica que nos permite medir el riesgo dentro de este análisis, a ver, vamos a ver, hay 2 personas afuera. De este análisis de sensibilidad, puedo yo calcular una técnica que es de riesgo, y eso se conoce como intervalo del BAN. Como intervalo del BAN. Vale decir, esta es una técnica que mide riesgo. A mayor intervalo, ¿no es verdad? A mayor intervalo del BAN, ¿no es verdad? Cuando uno compara proyectos, en este caso 2 proyectos, a mayor intervalo quiere decir que ese proyecto tiene más riesgo. Y a menor intervalo, menos riesgo. El intervalo del BAN, entonces, es la diferencia entre el mejor resultado posible y el peor resultado posible. Es decir, BAN optimista menos BAN pesimista. En el caso del proyecto A, va a ser igual al mejor resultado, que es 18.602 menos 466 negativo, ¿verdad? Este es el intervalo del BAN para este proyecto A. ¿Cuánto es eso? 19.000. 19.068. 19.068. Y en el caso del proyecto B, el intervalo del BAN va a ser igual al mejor resultado, que es 16.218,50 menos el peor resultado, que es 4.301, ¿verdad? Positivo. Eso es algo así como 12.000, ¿no? O 11.000. 11.917,5. Perfecto. Entonces, miren ustedes, yo les decía que, a ver, se me están cayendo. Que este simple análisis de sensibilidad, ¿no es verdad?, ya nos está mostrando, por una parte, rentabilidad de cada proyecto y por otra parte, riesgo de cada proyecto. Todo lo que es BAN, esa es rentabilidad, es un indicador de rentabilidad, ¿verdad? Pero cuando uno mira el intervalo del BAN, esta es una técnica de riesgo. Entonces, a mayor intervalo, a ver, me van a disculpar. Hola, Rudy. Sí. Sí, hola, Rudy. Es que estoy en clase. Sí, a las 9:15 me desocupo. Listo, ya, chao.
Son los candidatos que me están hablando. Entonces, a ver, retomando el tema, es que me estaba llamando 2 veces ya. Entonces, estamos por una parte midiendo rentabilidad desde el inicio y por otra parte midiendo riesgo. Licenciado, es 11.000, no es 16.000. Ahí, ¿no? Correcto, sí, está bien. Muy bien, gracias. Bien, entonces lo que tenemos que entender es, ¿no es verdad?, que el BAN es rentabilidad y esto es riesgo. Entonces, si yo le pregunto ahora, ¿cuál proyecto es más riesgoso? Todos me van a decir el A. Claro, porque tiene mayor intervalo, ¿verdad? Tiene mayor intervalo. Pero también el simple análisis de sensibilidad, si ustedes se fijan, el BAN pesimista, probable y optimista, también en el proyecto A hay un posible resultado que es negativo. El peor resultado, que es la estimación pesimista, sería negativo. En este caso, la empresa o el proyecto no llegaría a cubrir el costo de capital. En cambio, el proyecto B, que es menos riesgoso, miren ustedes, tiene un intervalo de 11.000 contra 19.000. En cambio, este proyecto B, que es menos riesgoso, tiene también, ¿no es verdad?, el peor resultado positivo. Esto hace menos riesgoso también, ¿no es verdad? En el peor de los casos yo voy a tener un BAN positivo en este proyecto B. En cambio, en el A voy a tener un BAN negativo en el peor de los flujos netos de caja. Entonces, ya nos está mostrando este análisis de sensibilidad variables, ¿no es verdad?, o componentes de rentabilidad y de riesgo para ya ir clasificando o tomando por lo menos las decisiones preliminares. Bien, la segunda técnica que yo le enunciaba la semana anterior y al inicio de la clase es el uso de probabilidades de ocurrencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el uso de probabilidades de ocurrencia? Permite, si ustedes quieren corregirlo, corregir al proyecto utilizando probabilidades de ocurrencia. ¿Probabilidades de ocurrencia para qué? Para el pesimista, para el probable y para el optimista. Ya tenemos el BAN. Entonces, lo que se hace es la incorporación de estas probabilidades para mostrar o para determinar un BAN, entre paréntesis, con 100% de certeza o de seguridad, ¿verdad? Entonces, nos va a permitir este uso de probabilidades y ahí está la información, ¿verdad? Aquí estamos utilizando probabilidades de ocurrencia del 20%, del 50% y del 30%, dice, respectivamente, para las probabilidades de ocurrencia, pero para las estimaciones pesimistas, probables y optimistas. Entonces, cuando yo utilizo estas probabilidades de ocurrencia, me van a permitir calcular el valor esperado del BAN. El valor esperado del BAN. En otras palabras, un BAN, si ustedes quieren, con 100% de seguridad, entre paréntesis, porque lo que es futuro no existe, ¿no es verdad?, esa seguridad del 100%. Entonces, si yo aplico estas probabilidades de ocurrencia, 20% para la estimación pesimista, 50% para la probable y 30% para la estimación optimista, ahí tengo el 100%. Ahí tengo el 100%, ¿verdad? Entonces, yo puedo tener aquí el BAN ponderado por estas probabilidades. En el caso del pesimista va a ser 466 negativo por 20%. Ese es 80 y algo, ¿no es verdad? 466 por 20%, ¿cuánto es? Menos 93,2. 93,20. Muy bien. El segundo, 11.451,50 por 50%.
¿Cuánto es? $5,725,75. Con 75. Perfecto. 18.602 por el 30%. 5,580,6. ¿Cuánto? 6. 60. Muy bien. Entonces, esto es el BAM ponderado. Si yo hago la sumatoria, este es 100%, ¿verdad? Entonces, voy a tener el valor esperado, del BAM, que va a ser la sumatoria, ¿verdad? Entre paréntesis, nuevamente, un BAM sin riesgo, un BAM con 100% de seguridad, porque las probabilidades suman el 100%. ¿Cuánto es eso? $11,213,15. ¿Cómo cuánto? 15. 11.213,15, ¿está bien? Sí. Perfecto. Hacemos lo mismo para el proyecto B, ¿verdad? Aquí vamos a incorporar las probabilidades de ocurrencia del 20%, del 50% y del 30%. Entonces el BAM ponderado va a ser igual a 4.301 por el 20%. $860.2. 860,20. Perfecto. Aquí vamos a tener lo mismo, ¿verdad? 5.725,75. Y acá sería 16.218,50 por 30%. $4,865,55. Perfecto. Entonces, el valor esperado del BAM $11,451,50. ya 11.000 $451,50. con 50. Perfecto. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Ahí tenemos el valor esperado del BAN. Si ustedes quieren, el BAN que tendría 100% de certeza o de que no tendría riesgo. ¿Por qué? Porque cuando yo multiplico, por ejemplo, este flujo o este escenario de 4.301 por el 20% y me quedo con ese 20%, estoy sacando, ¿no verdad? El 80% que es riesgoso y me estoy quedando solamente con lo que tiene certeza, ¿verdad? Cuando yo multiplico, en este caso 11.451, por el 50% que es certeza, me quedo con ese 50% y descarto el otro 50% que es riesgoso. De la misma manera, en el optimista, ¿no es verdad? Si yo pondero y tomo en cuenta y me quedo solamente con 30% del optimista, me estoy quedando con ese 30% que es cierto y estoy sacando el 70% que es riesgoso. Entonces estoy hablando de una probabilidad del 100%. Consecuentemente, el valor esperado del BAN
sería de 100% de seguridad. Pero como es futuro, ¿verdad? Como es futuro, yo le decía, científicamente no es posible que yo asigne estas probabilidades de ocurrencia con 100% de seguridad, ¿no es verdad? Por ahí en la práctica, si se presenta la estimación pesimista, eso tenga no 20, sino 25 o 30% de probabilidad, ¿no es verdad? No sabemos, ¿verdad? Yo le decía en la clase anterior que efectivamente cuando uno incorpora probabilidades de ocurrencia, está entrando al campo un poco de la subjetividad, le decía. Porque es subjetivo decir que estas son las probabilidades de ocurrencia. No existe una fórmula matemática que me permita determinar con seguridad cuáles son las probabilidades de ocurrencia. Y ahí le decía yo, ¿no es verdad? Ahí cuando vemos los datos del tiempo y dicen mañana hay una probabilidad de lluvia del 90%, pero resulta que ya en la práctica, cuando llega el mañana, no hay lluvia. Yo le preguntaba, ¿quién se ha equivocado? ¿El pronosticador Asana o se ha equivocado el tiempo? Entonces, no hay certeza, no hay seguridad. Todo lo que es futuro, ¿verdad? Todo lo que es futuro siempre tendrá riesgo. Listen, ¿Ya? veo una observación en la probabilidad donde dice PI, creo que no está en orden. El del medio tiene la probabilidad de optimista y ese es el van probable. Este es probable, claro. Para el cálculo del van ponderado, o estoy mal yo. A ver, claro, estamos multiplicando el pesimista por el 20%, el probable por el 50% y el optimista por el 30%, así es, ¿no? Y estamos sumando los tres resultados. No sé si hay alguna equivocación ahí. Está bien. ¿Perdón? Se explica bien. ¿Se sigue ese orden? Claro, 20% para el pesimista, 50% para el probable y 30% para el optimista. Y eso suma 100, ¿verdad? Le hice una consulta para haber obtenido el BAM, ya sea pesimista, probable o optimista. ¿Hemos trabajado con la tabla 2 o con la tabla 1? Todo con la tabla 2 porque son anualidades, ¿se entiende? ¿No es verdad? Aquí dice, aquí dice en el enunciado, dice, evalúe con un costo de capital del 7%, evalúe los proyectos mutuamente excluyentes A y B. Yo le decía en la clase anterior que estas técnicas es aplicable cuando se analizan proyectos mutuamente excluyentes, ¿verdad? Ambos requieren una inversión de 10.000 bolivianos, dice, ahí están, eso no varía, y tienen una vida útil de 6 años, dice. Entonces, lo que entendemos acá es que cuando se habla de la estimación, por ejemplo, pesimista, cuando se habla de la estimación pesimista, esta estimación tendría un flujo neto de caja de 6.000 de 2.000, perdón, durante 6 años. Si se presenta esta estimación pesimista, de que se presente el flujo neto de caja probable, ¿no es verdad?, de 4.500, sería durante 6 años, 4.500 en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5 y en el 6, porque son anualidades. Y finalmente que tenga 6.000, ¿verdad?, como escenario optimista. 6.000 cada uno de los próximos 6 años, quiere decir. O sea, son anualidades. Entonces, aquí vamos a trabajar solamente con el BAN, pero además, en esta parte, vamos a trabajar solamente con la tabla A2. Porque esta tabla es la que se titula así, ¿verdad? Factores de descuento del valor actual, dice, para una anualidad, dice aquí. Y esto se entiende que son anualidades durante 6 años, ¿verdad? Siempre que sean anualidades, y eso va para el examen, ¿verdad? Siempre que sean anualidades, entonces trabajo con la tabla 2.
Si los flujos son diferentes, que no es el caso, trabajamos con la tabla A1, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, dicen, quedó claro, gracias. Perfecto. De todas maneras, a ver, permítame un segundito. De todas maneras, en el documento que yo les he enviado, ¿dónde estoy acá? ¿Dónde estoy de acá? A ver, ya.